Bonjour. Buenos días, bienvenidos unidos todos, gracias por haber intervenido en este encuentro. Encuentro, testimonio que permanece en lo humano, que sostiene lo humano. Esta mañana escucharemos el testimonio del profesor Alexander Filonenko, ortodoxo. Por síntesis lo voy a presentar así, solo ortodoxo, hemos hecho bromas sobre ello, pero por formación físico-nuclear, por pasión es teólogo, como profesión filósofo, profesor de filosofía en la Universidad de Ucrania, en otras universidades de Moscú, Kiev y de Minsk. Estoy muy agitado, estoy muy nervioso. Estoy muy nervioso y me estoy preguntando incluso qué es lo que hago yo aquí. Quizá se entienda después, durante el curso de la mañana, que teniendo que presentar este encuentro yo estaba muy avergonzado. Él me lo ha pedido, preséntalo tú, hazlo tú. Lo que querría decir para introducir esto es esto, que estoy encantado de estar aquí para escucharlo y también por poder presentároslo. Muy recientemente nos hemos hecho amigos, muy recientemente, este año, más o menos vacaciones de Pascua, y es que como sucedía que él tenía entre sus manos un libro mío de padre e hijo, él ha querido una edición en ruso de este libro, de padre a hijo. Él ha contribuido a traducirlo, lo ha leído y releído, y luego me ha pedido que yo fuera a Kharkov, en Ucrania, para presentar la edición rusa del libro. Hemos pasado algunos días juntos. También me ha pedido que interviniera con sus chicos, con sus compañeros en la universidad para hablar un poco sobre Dante, una charla. Y lo que más me llamó la atención de él, es que me ha dado la impresión, me ha parecido ver una persona que vive cotidianamente, día a día, de su carne, en su carne. El título, que vive en su carne, el título de este meeting. Un hombre que está sorprendido frente al origen, frente a todo lo que nace. Más aún, yo lo diría así, es uno que en todo lo que ve reconoce un origen, se conmueve, se sorprende y se entrega a aquello que ve suceder. Uno que no tiene problemas en hacer cosas, no tiene problemas para tener que conquistar nada, se deja arrastrar, se deja llevar por lo que sucede. Y en todo lo que le sucede, él reconoce una novedad, reconoce un inicio, un principio de entusiasmo y se conmueve. Y por tanto, hablando con él, teniendo que decidir juntos de qué forma y cómo decir e introducir su intervención, a mí me ha parecido mejor decirlo así, para hacer que entendáis mejor lo que le he visto vivir. Yo os contaría un episodio que ha sucedido. Alguno como ya lo he contado la otra tarde, alguno ya lo sabrá, presentando el libro del paraíso, pero me gustaría volver a contarlo otra vez. Y él mismo me ha dicho, dilo, cuéntalo otra vez. Cuando yo he ido a su universidad, a este encuentro que tenía por título Dante y las estrellas, luego había otras palabras, pero escritas en su manera que yo no me he enterado nada, pero el título era en italiano, el título en italiano era Dante le Stelle. Al principio de la universidad, él se ha parado y me ha presentado a un alumno suyo, un muchacho que tendría 24, 25 años, como yo.
afectado por una grave forma de enanismo, era pequeñito, pequeñito. También semiciego, medio ciego, aparte de pequeñito, que brevemente me ha contado su historia. Yo no os la voy a contar ahora, pero me ha dicho que había pasado toda su infancia muy terrible en un instituto para niños con estos tipo de problemas, y después me contaba, y después he tenido ese golpe de fortuna, esa suerte, la suerte más grande de mi vida. Y yo, ¿y qué es? Y dice, que me he vuelto ciego. Yo al principio he dicho, es un problema de traducción, quizá no me he enterado bien. Y no, y todo lo contrario. Justamente había dicho, el golpe de la fortuna de mi vida ha sido que después de todo me he vuelto ciego. Yo me he quedado sorprendidísimo, que no sabía qué es lo que quería decir, y me ha dicho, sí, porque cuando yo me he vuelto ciego, entonces me han cambiado a un internado para niños ciegos. Y justamente allí por contra, todo era una música. Cada chico, cada muchacho tocaba un instrumento y se hacían conciertos, y allí yo he nacido a la belleza. Yo me he quedado sorprendidísimo, marcadísimo también por su pasión por Dante. Me ha dicho que había escuchado toda la Divina Comedia, no podía leerla porque era ciego. Le había escuchado toda la Divina Comedia para prepararse el libro. El sueño de cualquier profesor. En Ucrania, evidentemente, puede suceder. Bueno, y hemos ido al encuentro. Yo creo que ha sido el peor encuentro que he hecho en mi vida, en el sentido que presentar Dante en un contexto así, con la dificultad de la traducción, y luego además algunos te miran cuando dices Jesús, José y María, se preguntan si son tu padre, tu madre, tu tía, no tienen referencias las referencias fundamentales, tú tienes que hablarle de infierno, purgatorio, paraíso. Vamos, que yo he vuelto bastante descontento, pero a la salida hemos visto a este. He visto otra vez a este y le he preguntado, ¿cómo ha ido? Y era muy conmovido, y, y después le he dicho, no. Sabe, como se hace siempre, ¿no? ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Necesitas algo? Y él, muy serio, me ha dicho, sí, tengo un deseo lo tengo. Me gustaría poder volver a ver las estrellas. Yo me he quedado absolutamente desconcertado, muy mal. Lo tengo delante todos los días, el cielo estrellado, y yo ahora ya no puedo pensar más que este hombre, que chico que quiere volver a ver las estrellas. Vive tan intensamente este deseo por haber tenido la fortuna de volverse ciego. Para mí se ha convertido en el emblema de cada hombre, de todo hombre, de cada lector de la Divina Comedia, de cada hombre, porque el problema que tenemos es el de darnos cuenta de esta necesidad. Todos somos ciegos. Todos estamos en una selva oscura. Y la cosa más verdadera que podemos desear cuando somos leales con nosotros mismos es exactamente esta: poder volver a ver las estrellas, poder volver a hacer experiencia que cada aspecto de la vida, y en particular de la vida en relación con el misterio que hace todas las cosas, quiero poder volver a ver las estrellas. Y yo os lo he contado, porque me parece que esto nos permita entender mejor lo que me ha llamado la atención de él, lo que me ha asombrado de él. Uno, él como primero, que quiere volver a ver las estrellas y quiere volver a que suceda ve que sucede esta pregunta y que vuelva a suceder esta oportunidad de nuevo. Con los chicos que tiene delante, con el viaje que ha hecho a muchas ciudades italianas para hablar de sí mismo y de sus vivencias. Cedo la palabra a mi amigo Filonenko para que nos cuente de esta maravilla que permite que renazca el humano en cualquier parte, incluso en los sitios más inesperados. Queridos hermanos y hermanas, estoy muy contento de tener el honor de que os hayáis reunido aquí todos para este
para este diálogo y de que haya tanta gente que escucha cosas que para mí son cosas muy íntimas. Mi intervención en un año que es un año particular para nuestra Iglesia, porque nosotros celebramos los 1025 años del bautismo de Rusia. Es una historia muy larga. Sí, solo que se oyen los dos. Y a vosotros os puede parecer que es una cosa extraña, ¿no? Celebrar 1025 años. Sería más lógico celebrar 1100. Pero los últimos 25 años son los años de mi generación. En 1988 para nosotros inició algo nuevo. En el año 1988 es el año en el que el Estado comunista ha parado la guerra contra la Iglesia y es el año en el que la Iglesia ha llegado a una generación entera de jóvenes que han encontrado a Cristo a través del testimonio de los mártires. Nuestra Iglesia antigua y joven. Yo no voy a hablar de los 1000 años anteriores. Voy a hablar solo de estos últimos 25 años de los que yo he sido testigo. Los padres de la Iglesia decían que no se puede encontrar el reino de Dios sin verlo al menos en los ojos de una persona. Y yo quiero contaros de este encuentro. Quiero contaros cómo ha iniciado el cristianismo. La primera historia es totalmente biográfica. En mi niñez yo he sido educado como un niño soviético dentro de la educación soviética. Yo amaba mucho las matemáticas y la física y la religión parecía una cosa aburrida. Podía ser útil, pero aburrida. Y el testimonio de Pavel Florensky me ayudó a cambiar mi posición respecto a la religión. Durante ese tiempo dominaba la teoría de la religión como la forma de compensación. Se decía que los inválidos, la gente con problemas, la gente enferma, tenía necesidad de la religión como para consolarse, para sostenerse. Y la religión era como las muletas para las personas que no podían caminar, que no podían estar en pie. Los ateos decían que ellos eran gente sana, que no tenían necesidad de la religión. Los creyentes decían, sí, nosotros somos gente enferma, necesitamos estas muletas. Y esto era una cosa para mí que no era nada interesante. Y de pronto conocí a Florensky. Yo sé que vosotros en Italia sabéis mucho de él, pero yo quiero contar solo algunos fragmentos de su vida que han sido muy importantes para mí, decisivos. Antes de la Revolución, él era un gran pensador ruso, un matemático, ingeniero, poeta, etnógrafo, perfumero, hacía perfumes,
pero sobre todo era sacerdote. Y cuando tuvo lugar la revolución, inmediatamente él no podía ya ser profesor de la Academia Rusa Teológica, porque han cerrado la academia. Y para él surgió una pregunta entonces, ahora, ¿qué significa? ¿En qué consiste la relación con Cristo en este momento? Su relación para él se convirtió en la disponibilidad a acoger los desafíos de la realidad. En Rusia empezó el periodo de la electrificación y él empezó a ser redactor de la Enciclopedia Técnica. Al mismo tiempo, enseñaba en la Academia de Arte, una academia de izquierdas de arte, y enseñaba la teoría de la perspectiva. Y cuando llegó la hora de su martirio, él había sido enviado a Siberia, a los Baikales, a un lager, y toda su familia se había quedado en Moscú. Y ahora no es el momento para describir el terror de los lágeres, pero para él esto significó el final de su amor por la ciencia, que se había quedado en Moscú y que él no podía continuar estudiando. En Siberia, él descubrió 3 cosas grandiosas. La primera fue la belleza del hielo y empezó a estudiar las propiedades del hielo. La segunda cosa importantísima es el terreno de Siberia, un terreno que está siempre congelado. En verano hay agua, en invierno parece la piedra, está petrificado por el hielo y nadie puede construir nada en ese terreno. Él fundó un laboratorio para construir. Y la tercera cosa sorprendente, bellísima, él conoce el pueblo que estaba cerca del lager, donde él estaba, un pueblo que no tenía escritura. Y él empieza a estudiar su lengua. Y se da cuenta de que esta gente tiene una historia épica y empieza a escribir su historia. La traduce y escribe a su familia de Moscú y le dice que aquí en los Baikales hay una forma de vida muy interesante y que hace falta construir un museo. Dice que Moscú es peligroso e invita a toda su familia a ir a Siberia a vivir con él. Después, otra vez, le vuelven a arrestar y le mandan a la Salavki. Y allí es una vida terrible. En nuestra exposición podréis entender un poco de este tipo de vida en el lager. Las fotografías de Florensky en la Solovki son horribles. Pero él ve a la orilla del océano las algas y entiende que con las algas se puede extraer el yodo. Y empiezan a hacer una pequeña fábrica para producir yodo. Y después, sucede que este yodo será muy importante para las operaciones de la Segunda Guerra Mundial. Florensky es asesinado en 1937, en el año del Gran Terror. Su familia durante mucho tiempo no supo lo que había pasado con él.
y esperaron durante mucho tiempo sus noticias. Cuando yo conocí la vida de Florensky, surgió en mí una primera pregunta. ¿Qué hacía que él fuera un hombre así de vivo? Incluso las historias más pequeñas que se hacen de él son impresionantes. Es la historia de una sobreabundancia increíble. Para Florensky, la respuesta a esta pregunta era muy clara. La fuente de su vida era su relación con Cristo. Pero estaba claro que si Florensky era un inválido, entonces yo también quería ser inválido. Y no con la gente sana y aburrida. Yo tenía que descubrir qué había detrás de esta relación. Y tenía que seguirlo para descubrirlo. Y el cristianismo se abrió para mí como un camino y de una generosidad. Solo había un problema. Florensky había muerto y yo no podía seguir a un hombre que había muerto. Y recuerdo el día que, hablando con un amigo, nos dijimos: tenemos que descubrir al menos una persona a la que podamos seguir. Una persona que nos pueda llevar a Cristo. Para encontrar a esta persona fueron necesarios muchos años. Un día de pronto, este amigo mío llegó a mi casa y me dijo: tenemos que escuchar esta cassette. Y yo pregunté: ¿quién es este? Él dijo: no importa, escucha su voz. Encendimos el magnetófono y yo me di cuenta de que nunca había escuchado una voz así. Durante este momento había tantos pensamientos, pasaron tantos pensamientos por nuestra cabeza. Era una invitación demasiado grande, demasiado fuerte. Una llamada a caminar hacia Cristo. Nos miramos el uno al otro y dijimos: tenemos que ir a ver a este hombre. Él habla fenomenal, pero tenemos que entender si vive como habla. Y unos años después, como siempre, prácticamente como una broma de Dios, en el año 97 me encontré con esa persona. Era el metropolita Antonio Zurovsky, un obispo ruso que había fundado la Chiesa Ortodoxa en Inglaterra. Ahora es uno de los más populares autores ortodoxos, pero fue un encuentro muy importante para mí. Después yo supe mucho de esta persona. Tiempo después he sabido muchas cosas de él, pero os cuento solo algunas cosas. Nació en 1914, fuera de los límites de Rusia. Perdió la fe muy pronto. Porque cuando él era pequeño se dio cuenta que si estaba en la iglesia y respiraba, se desmayaba. Y entonces empezó a explotar este hecho, y cuando su abuela lo llevaba en la iglesia, él hacía que no podía respirar, inspiraba profundamente y así conseguía que su abuela lo llevara a casa de nuevo. Su abuela se cansó muy rápido y dejó de llevarla a la iglesia. Y todo lo que él había oído de Cristo
a él le suscitaba una rebeldía, una protesta. Había sido educado en un movimiento de los Boy Scouts y cada día se preparaba para volver a Rusia. Y un día le mandaron a un sacerdote que empezó a hablar de Cristo, quería hablar de Cristo con él. Nuestro héroe estaba contra este tema y quería irse a casa. Y le dijeron, no puedes irte a casa porque este es nuestro sponsor, dependemos de él, tenías que escucharle. Y Ion iba con la idea de leer, de no hacerle ningún caso. Pero este sacerdote tenía la voz muy fuerte, hablaba muy alto. Y para él hablaba de cosas terribles. Om volvió a casa muy enfadado. Le dijo a su abuela, si los evangelios dicen realmente lo que ha dicho esta persona, este sacerdote, yo no quiero tener nada que ver con la Iglesia. Yo tengo que verificarlo. ¿Tenemos un evangelio? Es importante saber que él tenía 14 años en este momento. La abuela le dio el evangelio. Él se dio cuenta de que había demasiadas cosas en el evangelio, demasiadas cosas, demasiadas historias que hablaban siempre de lo mismo, y eligió el evangelio más corto. Después él dijo que este había sido el regalo más grande que le había hecho Dios. El evangelio de Marcos. Empezó a leer y en un momento determinado, de pronto sintió que había alguien en esa habitación. Él estaba convencido que fuese su abuela que había entrado. Se giró hacia la puerta y vio que no había nadie. Y entendió que era Cristo y que Cristo estaba vivo. Entonces dijo, esto significa que en este libro está escrita la verdad. Durante toda su vida después ha contado esta historia. Y lo más sorprendente no es solo este hecho que le ha sucedido, sino también las conclusiones de este chico de 14 años. Primero, él entendió que toda esta gente que para él habían sido enemigos, resulta que eran en realidad sus hermanos y hermanas. Lo segundo que entendió es que Dios estima a los hombres, que los respeta y que nunca disturba su libertad. Después se dio cuenta que la parábola del hijo pródigo era su parábola. Y otra cosa muy impresionante, le habían sorprendido mucho las palabras de cruz en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y entendió que el grito de Dios, el grito de sentirse abandonado por Dios, era la posibilidad para la salvación de los ateos. Porque todos habían sido ya perdonados, gracias a Cristo. Y después de esta noche, salió a la calle y se encontró en un mundo totalmente distinto. Él siempre cuenta que le gustaría hacer una pregunta a cada uno de los hombres. ¿Tú has escuchado esta historia? Y si la has escuchado, ¿por qué estás así triste? ¿Por qué estás tan triste? Hay que contártela de nuevo. Y durante toda su vida se dedicó a esto. En los años 30 se hizo monje, médico, vivió en París y por eso participó en la resistencia francesa. Después de la guerra se hizo sacerdote en Inglaterra
y ha fundado una escuela para niños. La razón de fundar esta escuela es impresionante. Había ido a hablar con él, una viejecita, y le dijo: qué bien que con nosotros haya sacerdotes jóvenes. Ahora podemos vivir con tranquilidad, porque sabemos que usted nos enterrará. Y él se asustó. Y entendió que si no llegaba a la iglesia gente joven, él tendría que enterrar a todos. Y así empezó a surgir una comunidad de chicos jóvenes, muchos de ellos después se hicieron sacerdotes, y al mismo tiempo, con el tiempo, nació la diócesis de Surov. Cuando nosotros nos encontramos, yo entendí cuál era la sustancia de su carisma, la sustancia de su mensaje. Si tú quieres encontrarte con Cristo, tienes que estar preparado para ese encuentro. Porque la fe nace de un encuentro. Y para explicar esto, él recordaba siempre a María Magdalena. Un día, en Pascua, él escuchó así el nacimiento de la fe. Decía que María Magdalena era la única persona que ha ido 2 veces al sepulcro de Cristo. La primera vez encontró el sepulcro vacío, entendió que su amado había resucitado y dentro de esta felicidad empezó a llorar. Y estas lágrimas son muy importantes porque ella entendió que Él había resucitado para todos, pero que para ella suponía una separación, que no la habría visto más. La segunda vez que va al sepulcro, habla con el hortelano y llora. Y no reconoce a Cristo. Y de pronto oye que la llaman por su nombre, que la llaman María. Y en ese momento ella entiende que era Él, que era Cristo. Es muy importante que ella no lo entiende de forma intelectual. Ha escuchado una voz familiar, como nosotros escuchamos la voz de nuestra madre, como escuchamos a los amigos que nos llaman por nuestro nombre. Y el padre, el metropolita Antonio, decía que no es suficiente llorar por Cristo, hay que descubrir estas lágrimas. Pero la fe comienza cuando sentimos que alguien nos llama por nuestro nombre. Y es sorprendente cuando Dios nos llama por nuestro propio nombre. Pero hay una cosa todavía más sorprendente. Es que Él nos llama a todos María. Cada uno de nosotros es María. Y nosotros entendemos que Él está llamando a cada uno de nosotros. Es muy importante que la fe nace en este momento, cuando yo reconozco esta voz. Y el corazón empieza a arder por la alegría del reconocimiento. El testimonio no es nunca una historia vacía de hechos, sino el fuego de un acontecimiento. Cuando yo conocí el movimiento, lo más impresionante es que la escuela del metropolita Antonio y la escuela de Luigi Giussani
estaban muy cercanas en un punto. En el punto de la capacidad, la posibilidad de encontrar a Cristo dentro de cada uno de los encuentros que hacemos. En nuestra vida puede haber millares de encuentros. Lo importante no es que en nuestra vida sucedan particulares encuentros, sino que cada uno de los encuentros que sucedan en nuestra vida puede contener en sí la profundidad de los evangelios. Cada uno de los encuentros que hacemos contiene la invitación al encuentro con Cristo. Y de este modo, el cristianismo es la escuela de la visión de esta profundidad. Si nosotros seguimos a Cristo, el resultado de este camino es que en cada uno de los encuentros vemos la profundidad de los evangelios. Quería contaros una historia que habla de esta forma de ver. Un día en Ucrania, vino un grupo de amigos del movimiento y contaron las distintas formas de la vida del movimiento. La gente que escuchaba era sobre todo gente de la universidad, profesores, estudiantes de doctorados, estudiantes de universidad. Y una de las intervenciones, que duró 8 minutos, fue el de Rosalba Armando. Que vino desde Novosibirsk para contar brevemente la ópera de Max Ora, una ONG que había fundado ella en Novosibirsk. Y contó la historia de cómo se había abierto una casa en la que podían vivir las jóvenes madres con sus niños. Yo escuché esta historia y no lo podía creer. Porque es una historia que empezó en los años 90 de una mujer que no sabía el ruso. En los años 90 había una amenaza grandísima de hambruna. Y yo, escuchándola, me di cuenta de que se podían hacer cosas increíbles. Lo escuchaba, la miraba y dentro de mí decía, es imposible, no puede ser. Pero veía que el hecho era que existía este hecho. Era una presencia imposible. Y quería entender realmente cómo era posible esto. Y estaba muy contento porque después de este encuentro todos hablaban de esta intervención. Algunos me dijeron, tenemos que hacer algo nosotros también. Tenemos que entender mejor lo que está sucediendo. Y yo les dije, si queréis, escribir una carta a Rosalba. Algunos de ellos me llamaron y me dijeron, Rosalba nos ha contestado. Y nos ha contestado, preguntado a Filónico. Y yo entendí que a partir de ese día tenía que dedicarme al trabajo social. De este modo hemos creado una ONG sociocultural que se llama Emmaus, que yo siempre me había imaginado así, como una pequeñísima barca que tendría que estar enganchada a un barco enorme, que la pequeña barca podía moverse, podía ser agitada por las olas, mientras que este gran barco se dirigía con tranquilidad
por el mar haciendo su camino, y por eso nosotros podríamos hacer cualquier cosa. Pero nosotros teníamos también un problema. No conocíamos a ninguna joven madre que tuviera hijos. Y nosotros no queríamos inventarnos los problemas. Así que decidimos esperar simplemente. Si Dios nos necesita, nos lo dirá. Y esto sucedió mucho más rápido de lo que esperábamos. Me llamó por teléfono un hombre prácticamente santo, que se llama Vasilis Sidem, que había fundado en Kharkov hacía 37 años un teatro para chicos con dificultades, chicos difíciles. Para muchos chicos de Kharkov, él era un padre. Ha muerto hace 2 años. Pero su historia es preciosa por el hecho de que la pasión y la compasión por el sufrimiento de estos chicos le ha llevado a Cristo. Él era un gran profesor, un gran maestro, pero había algunas cosas que él no podía hacer. Y por eso me llamó y me dijo: sabes, nuestra Elena tiene un problema grandísimo. Nosotros conocíamos a esta chica desde hacía mucho tiempo. Era una chica que actuaba en su teatro, una chica joven, preciosa y muy inteligente, que no tenía un brazo. Era inválida y andaba con mucha dificultad. Toda su vida la había pasado prácticamente en distintos hospitales. Y tenía unas inmensas ganas de vivir. Cuando terminó la escuela, el colegio, el Estado le propuso ir a un sanatorio para ancianos, a una residencia para ancianos, porque era la única posibilidad que tenía nuestro Estado para este tipo de chicos. Y yo por primera vez llegué a esta realidad horrible. Pregunté a Basil: ¿cómo puedo ayudar? Y él dijo que precisamente quería preguntarme a mí qué podíamos hacer por ella. Le dije que podíamos intentar ayudarla para continuar a estudiar, para hacerla entrar en un instituto, en una universidad. Pero sus profesores decían que no podía ser porque ella tenía problemas de aprendizaje. Pero teníamos 2 meses para prepararla. Teníamos que elegir, era muy simple la decisión que teníamos que tomar: o mandarla a esta residencia de ancianos, donde la mandábamos a morir, o intentábamos hacerla entrar en el instituto técnico. Durante 2 meses estuvimos estudiando con ella. Yo me acordé que hacía mucho tiempo yo amaba las matemáticas y que una amiga mía que ama tantísimo la literatura y la lengua. Y de este modo Liena consiguió entrar en este instituto. Los profesores nos decían: sí, seguramente los profesores le han dejado aprobar el examen. Pero en estos 2 años ella ha estudiado y se ha preparado para entrar en la universidad. Ha hecho el examen de estado y los profesores no sabían que ella era inválida. Y hace 2 semanas nos han avisado para decirnos que había sido admitida en la universidad. Hacía 2 meses su profesora nos había dicho que era imposible. Por eso nosotros estamos
celebrando el hecho de que ha nacido verdaderamente Emmaus. Pero cuando hemos empezado a ir a ver a estos chicos, a hacer cosas sencillas con ellos, yo he descubierto una gran cosa sobre el cristianismo. Gracias a una chica mala. Había una chica de la que todos decían que era una chica mala. Lo único que se sabía es que no tenía riñones, perdón, y que cada 2 días tenía que ir al hospital para la diálisis. Y es una operación, la diálisis, que cada vez dura 6 horas. Y sabíamos otras 3 cosas de ella: que fumaba, que decía palabrotas y que le encantaban los chupa chups. Para mí esto fue suficiente para llegar al hospital con chupa chups. Pero no pudimos verla porque los chupa chups le servían para hacer la diálisis. Cuando estaba sentada, podía soportar, cuando estaba sentada haciendo la diálisis, para ella era más fácil soportar el dolor con los chupa chups y necesitaba tantísimos. Yo ni siquiera sabía qué aspecto tenía. Un día fui a este orfanato a ayudar a estudiar matemáticas y se acercó a mí una chica muy bajita, en silencio, y le ha dicho que se llamaba Snishana. Y yo me sorprendí porque no parecía una chica que dijera muchas palabrotas. Ella durante un tiempo nos miró en silencio, estaba viendo lo que estábamos haciendo. Y después me dijo: ¿quieres ver mis fotos, mi álbum de fotos? Y yo le dije: claro, por supuesto. Y ella fue a la habitación y volvió con un pequeño álbum de fotografías. Y lo que yo he visto ha sido el testimonio de amor más grande y más terrible. El álbum empezaba con algunas fotografías preciosas en blanco y negro. Estaba su padre, su madre, una familia joven, con 2 niñas. Y poco a poco las fotografías comenzaban a ser fotografías en color y la gente de las fotos se convertía en gente alcohólicas, drogadictas y gente sin techo. En algunas de las fotos de color se veía que su casa era una especie de basurero. Y ella, al final, ha empezado a comentar las fotos que me había mostrado. Me decía: este es mi padre, esta es mi madre, esta es mi hermana. Mis padres han muerto. Ella era ya bastante adulta para saber que ella no tenía riñones porque sus padres eran alcohólicos. Y sabía que ella estaba muriendo por culpa de esas personas, de sus padres. Pero en su voz no había el más mínimo atisbo de maldad. Pero a mí lo que más me había sorprendido es que en su voz ni siquiera había una pregunta a mí, no me estaba preguntando nada, no me estaba pidiendo nada. Solo quería una cosa: que alguien compartiera con ella su vida, que alguien mirara ese álbum, porque en ese álbum no había nada más que amor. Pero ella tenía necesidad de una cosa, de compartir ese amor.
Ese álbum era lo único que ella llevaba siempre al hospital. No tenía más cosas. Y resulta, después he descubierto que ese álbum no lo había visto casi nadie. Toda la gente, las decenas de personas que la ayudaban en el orfanato, en el hospital, no estaban interesados en su destino. Y resulta que ese era su único deseo. Que alguien viera a las personas a las que llamaba. Que viera su destino. Y en ese momento yo entendí qué teníamos que hacer nosotros, cuál era nuestra tarea. Porque el cristianismo es la posibilidad de compartir el destino. Y de este modo ha iniciado una comunidad, un grupo de amigos, una amistad. Hay dos formas de pensar a la relación entre nuestra vida y la vida eterna. Se puede pensar en la vida eterna como un epílogo de la vida terrena, pero a mí me gusta más otro modo de pensar la vida eterna. Pensar que la vida terrena es una introducción. Y nosotros vivimos en un tiempo donde la gente normalmente las introducciones de los libros no los lee. Pero me parece que nuestra vida en la tierra sea una introducción, que es necesaria solo para una cosa: que tengamos tiempo para encontrar a los amigos que serán nuestros amigos en la eternidad, aquellos con los que estamos dispuestos a compartir la eternidad. Y el cristianismo hace necesario esta introducción. Y por último, lo último que quería contaros es que las preguntas que han nacido en nuestra vida, la sociedad postsoviética está enferma, tiene una enfermedad. Y de alguna extraña forma en Europa se ha propagado la misma enfermedad. Es el miedo de la comunidad. Nosotros hemos vivido durante tanto tiempo en la Unión Soviética que hemos desarrollado una alergia a lo colectivo. Y cada persona, por naturaleza, es individualista. Y para nosotros ha sido muy importante entender que el cristianismo es sobre todo una comunidad. Incluso cuando la persona está sola. Dentro de su corazón hay una comunidad. Es la comunidad de las personas delante de los que él vive su vida, de las que él vive su vida. Incluso la persona más sola del mundo, tiene el don de esos rostros. De esta comunidad del corazón forman parte los amigos, pero nosotros rápidamente nos hemos dado cuenta que aparte de los amigos necesitábamos otra persona, otra figura, porque nos hemos dado cuenta que vivimos en un mundo que estaba dispuesto a vivir en una condición de orfandad. Pero nosotros necesitamos la figura de un padre. Y esta es otra alergia del hombre soviético, porque nosotros hemos tenido padres horribles. Porque todo el sistema ideológico soviético se había construido sobre figuras
de pseudopadres terribles. Y de pronto nosotros nos hemos encontrado siendo padres, a tener cada vez más hijos y a no entender qué quería decir la paternidad. Y Dios nos mandó el regalo más grande a Kharkov, que ha sido Franco Nembrini. Propongo que le apaguemos el micrófono. Ahora explico para que no sea demasiado exagerado el sentimentalismo. Gracias a Franco yo he entendido 3 cosas muy simples, sin las cuales no podría vivir. La primera es que un padre es aquel que nos puede decir para qué estamos vivos, para qué vale la pena vivir. Y por eso ser padre es algo muy simple. Quiere decir ser testigo de que vale la pena vivir. La segunda cosa importante es que los padres se preocupan por cosas por las que no debemos preocuparnos y no se preocupan de los problemas fundamentales. Por ejemplo, se preocupan por cómo le miran, si le mira bien o mal sus hijos. Pero visto que nuestros hijos nos miran en las condiciones más diferentes, no hay nada de lo que preocuparse. Porque muy a menudo nuestros hijos nos perdonan mucho. Para mí ha sido un descubrimiento muy importante el saber que yo soy perdonado por mis hijos. Y la tercera cosa, que también es muy importante, es que solo hay una cosa que es muy difícil perdonar al propio padre, y es la falta de esperanza. Pero sucede a veces que un padre no tenga esperanza. Y los padres tienen necesidad de ser perdonados. Y de este modo, junto a los padres, en esta comunidad del corazón, aparecen también los santos. Aquellos testigos que nos traen la alegría y el perdón. Y estos grandes regalos de la comunidad del corazón nos traen una llamada muy grande. Una llamada a un trabajo grande, difícil. El trabajo que yo llamo personificación de la historia. Dar el rostro a la historia. Os cuento una pequeña historia. Y es muy importante entender que no es una historia cristiana. Es algo que le sucedió a una mujer, un profesor famoso de filosofía, una profesora muy famosa de filosofía en Kiev, que después de los 50 años empezó a trabajar en una nueva especialización, una nueva especialidad. Se convirtió en una periodista del Fondo Spiller. Es una mujer ciega, y esto es muy importante en nuestra historia. Y ha hecho más de 100 entrevistas a personas víctimas del Holocausto. Algunas de las historias que ella ha escrito son muy famosas, pero hay otras de personas que nadie conoce. Solo la conocen los lectores de La Tracha, de la revista Huellas.
Es una historia que sucedió en Kharkov. El trabajo de esta periodista era muy sencillo. Le daban una dirección, tenía que ir con un cámara y durante algunos días hacer la entrevista a la persona que le habían dicho. Nuestra protagonista llegó a casa de una mujer muy anciana que tenía una historia muy pequeña, muy breve. Porque cuando no tenía ni siquiera 5 años, los nazis habían llegado a su casa. Su madre consiguió esconderla debajo de las escaleras en un ambiente muy húmedo. Ella, ahí escondida, escuchó cómo habían incendiado su casa. Todos habían muerto quemados, menos ella. Y lo único que ella recuerda, que había recordado durante toda su vida, era el olor de la carne quemada. Y después no había podido comer la carne durante toda su vida. Después esta mujer tuvo una vida horrible. Se había casado varias veces y todos sus maridos habían muerto. Había vivido historias rarísimas con sus hijos, un trabajo horrible. Y nuestra entrevistadora le preguntó, le dijo, bueno, no puede ser que todo en su vida sea horrible, terrible. Seguramente usted tiene algún gran deseo. Y ella le dijo, solo tengo un deseo, morir lo antes posible. Espero la muerte. En mi vida no ha habido nada bueno. Y solo por el hecho de que la periodista era ciega y que eran más o menos de la misma edad, nuestra periodista siguió preguntándole, es imposible, seguramente que en su infancia hay algo bonito, siempre hay alguna alegría de la que acordarse. Y le preguntó, ¿tú has tenido algún momento así? Y ella decía, no, ninguno. Y ella dijo, bueno, está bien, pero tendrás que tener algún deseo. Y ella dijo, bueno, es verdad que tengo un deseo, pero es algo muy fantasioso. Solo ha habido una persona en la tierra que me ha querido de verdad, mi madre. Pero lo más terrible para mí es que no recuerdo su rostro. Mi único deseo sería volver a ver su cara, pero esto es imposible. Nuestra protagonista, periodista, empezó a preguntarle qué recordaba de su madre. Y ella dice, no, la recuerdo bien, pero la recuerdo de espaldas. Ella dice, ¿hay algún hecho que recuerdes ligado a tu madre? Y dice, sí, el día de mi cumpleaños. Porque ella me regaló unos zapatos preciosos, cosidos a mano. Y la periodista le preguntó, ¿cómo te los dio? O sea, pues muy simplemente me levanté y me dio mi regalo, mis zapatillas. Y ella le preguntó, ¿pero estaban en algún sitio? Y ella dijo, no, me los dio personalmente mi madre, me los hizo probar. ¿Y cómo hizo para que te los probaras? Y dijo, no, hombre, me hizo sentarme en una silla y me puso los zapatos. Y ella le pregunta, ¿pero cómo estaba tu madre? ¿Estaba sentada? ¿Estaba de pie? Y le dice, hombre, pues normal, para probarme los zapatos se ha puesto de rodillas. Me ha puesto un zapato, me preguntaba, ¿no te hacen daño? Y en este momento ella se quedó callada, se quedó en silencio y dijo, he visto el rostro de mi madre.
Y después, durante muchos meses, esta mujer escribió cartas a nuestra periodista contando que en su vida había sucedido un milagro, que había visto el rostro de su madre. Cuando yo escuché esta historia, sentí con todo mi cuerpo, con toda mi persona, que era frente al misterio del cristianismo. Nosotros vivimos en un mundo anónimo. En nuestra exposición sobre los mártires podéis ver cómo las personas pueden perder su rostro, su identidad. Mientras que hay otras personas que consiguen conservar su rostro en condiciones infernales. Estos son los santos. Nosotros, como cristianos, somos los únicos que podemos hacer este trabajo de devolver el rostro. Es un trabajo muy humilde, porque no se puede organizar. Pero no se puede renunciar a este trabajo. Tenemos que devolver el rostro a aquellos lugares donde domina el anonimato. Y es impresionante porque este reencontrar los rostros está ligado a la alegría. En junio de este año he hecho un viaje, el viaje más increíble de mi vida. Gracias a Letizia Bardazzi y a la Asociación de Centros Culturales, durante 20 días con Elena. Hemos estado en 22 ciudades italianas. Y hemos hecho una gran cantidad de encuentros. Ha sido un tiempo de una generosidad increíble, impensable. Cada día nos hemos encontrado con muchachos, con chicos, con adultos. Personas a los que habría querido seguir durante toda la vida. Cada mañana me despertaba pensando en lo que tenía que hacer, qué tengo que hacer. Me venían a la mente pensamientos, proyectos, nuevas perspectivas. Pero en un momento determinado me di cuenta de que no había bastantes fuerzas humanas para hacer todo lo que se podría hacer. Pero esto no me ha desmoralizado. Porque en el momento que nosotros descubrimos que se nos da mucho más de lo que nosotros podemos acoger, se hace clara una sola pregunta, una sola petición, una oración. Pedir al Señor que si Él quiere, te coja, te tome para hacer de ti sus propios brazos. Y que te muestre, te dé a alguien al que puedas seguir. Y para mí se ha hecho muy aguda la pregunta sobre la autoridad. Cuando he contado a Julián Carrón este viaje, se lo he contado 3 veces más rápido de lo que os he contado a vosotros. Él simplemente sonreía y al final citó las palabras del apóstol San Pablo. Gracias a las cuales para mí ha sido mucho más claro qué significa para mí la amistad con la gente del movimiento. Él citó la segunda carta a los Corintios de San Pablo, que por supuesto todos conocéis.
cuando el apóstol Pablo se pide perdón porque no puede ir a Corinto, donde le estaban esperando, o sea, se esperaban de él que fuera el jefe de su fe, fundador de la fe. Y él dice, nosotros no somos apóstoles porque podemos guiar vuestra fe. Nosotros somos los colaboradores de vuestra alegría. Y esta fiesta de poder colaborar a la alegría es lo que yo hoy quería compartir con vosotros en este encuentro. Gracias. Scusi. Scusi. Это не конец. Parad, esto no es el final. Tened un poco de paciencia, 5 minutos. Porque cuando hemos preparado este encuentro, Franco me ha contado una historia que al inicio él había llorado, él mismo se había puesto a llorar cuando lo había contado. Después yo me he puesto a llorar. Después Elena se ha puesto a llorar. Y al final, él ha dicho que era el efecto de las medicinas. Pero sin esta historia no podemos salir de aquí. Por tanto, yo querría contar de una manera absolutamente casual que hace algunos meses, una señora que hace tantos años había conocido como una niña, una chavala, en bachilleres, hace tantos años, nunca la había vuelto a ver, y en esta extraña ocasión, dantesca, nos hemos vuelto a ver. Ella me ha contado brevemente, más aún, yo la he visto y no sé cómo, porque yo generalmente nunca me acuerdo ni siquiera de lo que hago en la mañana o por la noche. Yo digo siempre que la gente cree que yo soy bueno y que perdone todo, y en realidad lo que pasa es que como no me acuerdo de un cojón, pues entonces nada. Lo que me facilita mucho porque que me suceda esto con un acuerdo, y sin embargo, en ese caso, con una distancia de tantos años, me acordaba de ella perfectamente. ¿Cómo es posible que, como se hace con una persona querida? Yo la he abrazado y le he dicho, ven aquí a sentir mi corazón. Y ella se ha quedado como con resplandor. Dice, ¿cómo es posible que cómo sabías que después de tantos años yo necesitaba que alguien me volviera a decir, ven a sentir mi corazón, sobre mi corazón? Y dice, no, tiene necesidad todos, es una cosa que se sabe. Nos hemos vuelto a ver y me ha contado su historia. Había dejado el cristianismo, había dejado la iglesia, también incluso con mucha rabia, con mucho dolor, mucha fatiga, pero con gran decisión había tomado decisiones arriesgadas, vagas, pero algunas veces tenía como una cierta reminiscencia, algo que le hacía volver a desear ir a una iglesia,
Alguna vez había ido a misa, alguna vez incluso había llegado a hacer la comunión, raramente. Su madre, muy practicante, muy católica, muy devota, siempre había vivido con dolor las elecciones de esta chica, con gran esfuerzo, gran fatiga. Y un día, recientemente, cuando ella estaba hablando con un sacerdote, con un joven sacerdote, ella le había contado al sacerdote este gran dolor, ¿no? No, la madre le había contado este color, ¿no? Entonces, había hablado de esta hija, ¿no?, muy lejana, que había tomado estas decisiones que ella no compartía. Y este joven sacerdote, creo, contándole cosas justas, respondiéndole cosas justas, pero decisivo es el corazón. Creo que le decía cosas justas, le ha asustado mucho, diciéndole en el fondo que su hija era en un grave estado de pecado mortal, que si en ese día hubiera muerto atropellada por un camión, habría ido directa al infierno, que la misma madre era culpable de esta situación, de pecado de su hija, del pecado en el que la hija se encontraba desde hace tantos años, y esta madre se ha ido muy dolida, muy incómoda, muy tocada, y ha tenido el gran error de llamar a la hija al teléfono y contándole su sufrimiento. La hija se ha enfadado de una manera increíble, toda la rabia que había contenido, incluso delante de un cristianismo vivido de una manera particular, ha salido de casa, se ha ido decidida para encontrar a un sacerdote al que poder escupir en la cara y insultarle toda la violencia que ella sentía sobre sí misma, sobre su familia, sobre su madre, por parte de la iglesia, que le había infringido la iglesia. Y así entra en la iglesia, en la primera iglesia que busca un sacerdote, no está, busca en todos los confesionarios uno detrás de otro, nada, no encuentra nada, va a salir, a punto de salir, va a una pequeña puerta, entra y ve un pequeño jardincillo, un banquito, un sacerdote sentado, de espaldas. Va directa hacia el sacerdote, se da la vuelta al sacerdote, lo mira a la cara, es un sacerdote muy anciano apoyado sobre un mantón, y así que no se atreve a escupirle a la cara, pero le escupe, o sea, no le escupe, sino que le echa encima todo el odio que tenía contra la iglesia, contra los sacerdotes, le insulta, palabrotas, todo en línea. Y este joven, viejísimo sacerdote no hace nada, y en medio de sus palabras el sacerdote le dice: he entendido, creo que lo he entendido, pero ¿tú quieres bien a Jesús? Y ella vuelve a cargar y por segunda vez le insulta más, y sin moverse ni una vez más sonríe, y en un momentito en el que ella toma aliento para seguir, le pregunta: sí, lo he entendido. Oye, mira, que lo he entendido, pero yo te estoy preguntando una cosa distinta. ¿Tú quieres bien a Jesús? Y me ha marcado, porque ella, no sé si conscientemente, ella misma ha usado esta misma expresión para contármelo. Y por tercera vez, después de otra vez furiosa, de haber lanzado furiosa mis palabras, él me va a decir: pero que lo he entendido estupendamente, pero tú quieres bien a Jesús. Y cuando ya por tercera vez yo ya he dicho: pues por supuesto que quiero bien a Jesús, él se ha levantado, me ha sonreído, me ha besado en la frente y me ha dicho: pues ve en paz, ve en paz. Cuando ella me ha contado esto y me ha dicho, pero ¿por qué se me ha quedado tan grabado ese sacerdote, ese encuentro? Y yo le he dicho, porque has participado en el principio, te ha sucedido como al principio. Te ha sucedido el principio, y el inicio es lo mismo que ha dicho él. ¿Entendéis ahora? Porque yo voy detrás de él, le sigo. ¿Se ha entendido?
porque el principio es este perdón siempre que se vuelve a introducir en la historia de cada uno. Y la cosa que yo quería decir para cerrar esto era que si tenemos los ojos abiertos a este inicio, asistimos a él en cada cosa, en cada relación, en cada encuentro y podemos participar. Podemos participar en el encuentro con un grande como Florensky, un grande como Dante, en el encuentro con una muchachita mala, malvada, en el encuentro con un estudiante que conozco, que a mitad, que dicen a la mitad basta, que porque participa en una noche de música con sus maestros, este muchacho que de por sí mismo no le haría ni 2 duros, te escribe: profesor, desde esta noche lo sé, la Italia no se va a la mierda. La declaración de un peso cultural, histórico, que a mí me ha conmovido. Un muchacho al que por el que no se dan 2 duros, con una mirada como la que él acaba de contar, recibido por un grupo de maestros, de profesores, y dice: yo sé que aquí no se acaba, no para mí, no para todo el mundo, para la Italia no se va a la mierda. Y dice, con esta afirmación de principio, que realmente a mí me ha hecho llorar: el asco que me rodea morirá a mis pies. Yo existo, cuenta conmigo, yo estoy. Y el asco morirá a mis pies. Hay trozos de paraíso, de inicio, en el que vuelve a suceder en nuestra vida lo que hemos escuchado, que nos han contado. Lo que ha empezado hace 2000 años, cuando por primera vez, creo, el Padre Eterno ha abierto las nubes, ha echado una mirada un poco profundo sobre el estado de la humanidad y ha dicho algo así como: emergencia uomo, emergencia hombre. Tiene que haber llamado algo así como los otros 2 socios de la cooperativa, de la Trinidad. Ha dicho: muchachos, aquí tenemos que hacer algo porque es una emergencia de verdad, Esto de verdad necesitan volver a encontrar su propio rostro. La historia que acabamos de oír de esta mujer que espera la muerte porque no hay nada más que pueda esperar. Pero desde la niebla de una memoria confusa se le ha ayudado a echar fuera la niebla, y como cuando se ponía la foto en el ácido y poco a poco aparecía la foto, y de las nieblas de una memoria perdida ha vuelto a encontrar el rostro de su madre, el rostro que la define, el rostro que por tanto también es el suyo. Y ahora quiero cerrar este encuentro haciendo un regalo, creo que es un regalo al amigo Filonenko, y creo que también a vosotros, recordando únicamente, simplemente, dicen que tengo un clavo fijo, que Dante, en el canto 33 del Paraíso, cuando tiene que hablar de cuál es el objetivo final de la vida y de la aventura que él ha descrito, y que lo describe así, de una manera maravillosa, que ahora quizá leeremos juntos estos días, una secuencia en la que pide a la Virgen de forma maravillosa que cualquier nube y que cualquier placer se muestre, y obtiene esta gracia y fija los ojos a Dios, y en Dios ve tantas cosas, pero sobre todo ve con estupor y maravilla un rostro, ese rostro, el rostro del que siempre se puede volver a empezar, porque es misericordia y porque su naturaleza es misericordia. El corazón de Dios, en el corazón de Dios, Dante ve el corazón de un hombre y vuelve a encontrarse a sí mismo. La niebla desaparece y es una claridad regalada, una fuerza no que es suya, no es propia, un entusiasmo por lo que hay, por lo que existe, no por lo que se
uno es capaz de hacer, sino por aquello en lo que uno participa y da un inicio nuevo a la vida. Un rostro, mi cara en esa imagen, todo estaba allí. Me he encontrado a mí mismo. Creo que podemos dejarnos agradeciendo a Filónico por habernos dado el testimonio de esta posibilidad. Ahora para todos, gracias.